Hola, muy buenas. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de encuentro, de compartir ideas en torno al videojuego desde, y lo vamos a decir ya alto y claro, desde el mejor museo de videojuegos del mundo. Bueno, lo creo firmemente, José María. Si no, que alguien venga y me rebata. Tú has tenido esa sensación, ¿no? Sí, y además no he tenido la suerte de que me hagas una guía planta a planta, porque si no me habría explotado directamente la cabeza. Lo he hecho solito, planta por planta, y me he quedado alucinado. Ha superado mis expectativas totalmente. Animo a todo el mundo a venir y a pasar unas horas sumergiéndose en la historia del videojuego como pocas veces yo creo que se ha visto. Vamos a aprovechar este espíritu, este halo que tienes de decir, jo, qué guay llegar a un museo como Oxo. Pues para acometer la charla de hoy, José María Villalobos es compañero, periodista, crítico de videojuegos, crítico de cine, lo podéis leer en Mary Station. También tiene libros tanto de ensayo como de ficción. Tienes uno de ficción, que yo sepa, que también tocas el tema del metaverso. Y sobre todo alguien que de hace bastantes años, pues está observando el videojuego como un hecho cultural, como un hecho en relación con otros medios de expresión. Yo te conocí además con el libro de videojuegos y cine, que recordábamos antes de entrar. Es una entrevista que hicimos precisamente en Málaga, en Fallo Sistema en Radio 3, cuando Héroes de Papel se llamaba Ediciones Arcade, y se presentaba tu libro 2013, creo que era. O a lo mejor. Sería finales de 2014, ¿Ah, sí? no lo sé, somos ya mayores y nos falla la memoria. Alguien que sepa el dato concreto, que nos diga. Y venimos aquí a hacer una cosa complicada, un pedazo de reto, que es hacer un Tetris del Tetris. Es decir, encajar las piezas detrás de probablemente uno de los videojuegos, si no el que más, atemporal, perfecto en su ejecución, perfecto en su diseño, que es Tetris, y que además es un ejemplo como pocos para poder reflexionar sobre el hecho de la propiedad intelectual y cómo la industria, sobre todo en sus inicios, esto de la propiedad intelectual era como la peli de James Bond, licencia para plagiar. O Sí, sea, sí, esto sí. era el día a día. Y vamos a contar la historia de Alexei Pajitnov. Bueno, tengo aquí una chuleta, porque normalmente no tengo chuleta, pero es que tenemos que apuntar algunos nombres que son fundamentales. Por cierto, que yo entrevisté a Alexei y el tipo es tal cual, lo podéis ver. Hay un documental que os recomiendo encarecidamente, sobre todo dos productos que aparte de esta charla quiero que veáis, os sugiero que veáis, que es Desde Rusia con Amor, que es un documental creo que hecho por la BBC para el canal Odisea, Ujú. y luego Tetris de Apple TV, que es una dramatización, pero bastante cercana, a pesar de que os parezca una peli, dice, bueno, esto no puede ser, pues sí fue así, a los hechos y que cuenta todo el mogollón. Vamos a empezar por Pajitnov, José María, que trabajaba en el centro de computación de Moscú. Ah. Sí, y bueno, él trabajaba en inteligencia artificial, en cómo comunicarse con las máquinas. Sus, Inteligencia artificial en los 80, ¿eh? sí, sí, sí. O sea, Claro, es que date cuenta que la inteligencia artificial siempre ha estado asociada a los videojuegos, ¿no? Al principio Pong era un juego para dos jugadores porque no había una inteligencia artificial que controlara el segundo jugador, ¿no? Entonces siempre ha estado asociada, ¿no? La cosa está en que sus antepasados, entre comillas, del centro de computación, son los que se habían encargado de mandar el Sputnik, ¿no? En esa carrera espacial que tenía la URSS entonces con Estados Unidos, ¿no? Y él aspiraba pues a hacer algo tan grande como eso, ¿no? Como controlar lo que eran los satélites rusos y demás. Y también le gustaban mucho los puzzles. Él le encantaba, por ejemplo, el Pentaminó, que era un puzzle en el que cogías un rectángulo con piececitas de madera y tenías que jugar a encajarlas todas. Podías jugar tú solo contra otra persona, ¿no? Y fue lo que empezó en su cabeza a decir, bueno, quizá pueda trasladar esto a un ordenador y a un juego. Lo que tuvo que hacer es
en vez de 5 piezas por el elemento de pentomino, dejarlas en 4 para que su ordenador pudiera llevarlo a una electrónica 60, hacerlo visible y en lugar de pentamino... Un ordenador sin tarjeta gráfica. Sí, sí, de hecho las piezas se dibujaban con corchetes. En la película, por ejemplo, la película se toma sus licencias. En la película se dice que Paginov tenía un Electrónica 60 en su casa. Mi información es que era un privilegio manejar un Electrónica 60 ya en el centro de computación. De hecho, había otros compañeros que se tenían que conformar con tratar con ordenadores estos que todavía ocupaban bastante espacio en una habitación, ¿no? Entonces era un privilegiado por sus capacidades, ¿no?, para tener un Electrónica 60 y en su tiempo libre, porque no interesaban los juegos en ese lugar, ¿no?, aunque sí se daba libertad para crear cosas, en su tiempo libre es donde implementó ese primer Tetris, que sigue siendo absolutamente magnífico, porque ya ves todo lo que será, pero además con ese atractivo de esa pantalla de fósforo verde y cómo empieza esa primera raíz, ¿no?, que terminará siendo un árbol tremendo y frondoso, ¿no? Seguimos con la frondosidad, un poco abriéndonos paso en el bosque de qué fue Tetris. Pentaminó, que es un juego totalmente analógico, piezas de 5 elementos. Paginov decide convertir en 4, que le da bastante más juego y más posibilidades también. Y decir, bueno, voy a aplicarlo. Además, la historia de Paginov, si lo pensamos bien, es la historia... Podríamos reducir, fíjate, lo que voy a lanzar aquí, podríamos reducir el avance de la computación con las ganas de jugar. Igual que muchos de nosotros que crecimos en los 80 usamos la excusa de lo quiero para estudiar, cuando en realidad queríamos los ordenadores para jugar. Si uno ve la evolución de la computación, siempre usaron el ordenador para jugar. Y a mí me da, en el propio MIT, en los primeros ordenadores, las primeras demostraciones, quisieron hacer un juego. Y Paginov, evidentemente, es un apasionado de la informática, pero lo que quería era crear un juego. Ni trayectorias de satélites, ni inteligencia artificial, ni nada. Es que date cuenta que el juego siempre ha estado asociado al ser humano, siempre, desde sus orígenes. Por eso, en sus antepasados, podríamos decir que el videojuego es más antiguo que incluso la música y que incluso el lenguaje, porque el juego es esencial para que el ser humano sobreviva. Como un animal entrena sus fuerzas con un hermano para luego saber enfrentarse al mundo, ¿no?, cuando tenga que luchar con otros seres y tal, ¿no? ¿Tú sabes qué es lo primero que hice yo con un ordenador? Perdona que te interrumpa. Dime. Intentar conectar con el Pentágono. Ah, juegos de guerra. Sí. Porque yo lo tuve bastante. Yo tuve un PC 2086. Pero no me quiero perder mucho. Pero, claro, es que digamos que la evolución del juego, ¿no?, que el juego digamos que se extirpa de lo que es la infancia, que es lo que nos ayuda, aunque nunca dejamos de jugar, ¿no?, digamos que se asocia a la infancia y se erradica, ¿no?, cuando llega la revolución industrial, la infancia desaparece y todo salta por los aires, ¿no? Entonces es como un pecado jugar, ¿no? Pero jugar siempre ha estado ahí. Y los videojuegos nacen de las mentes más brillantes en ingeniería informática. Donde quieras. Siéntese, estamos aquí en directo. Nace de las mentes más brillantes de su tiempo en ingeniería informática, ¿no? Entonces, uno de los primeros atisbos de lo que puede ser un videojuego nace de un ingeniero que estuvo trabajando en el proyecto Manhattan, que cambió el mundo para siempre. Ya sabemos cómo terminó el proyecto Manhattan, ¿no?, con esas bombas cayendo sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces eran ingenieros muy brillantes que luego, evidentemente, este hombre en particular pues arrepintió toda su vida de lo que habían hecho, ¿no? Estaremos atentos a la película de Nolan que el gran tiene... arrepentido fue Einstein. Claro, fue claro, todo el que tuvo una parte que fue el que alertó primero, señor, tenemos que desarrollar porque esto va a pasar, va a haber una bomba atómica. Y se dio cuenta de que estaba agitando el avispero. Claro, entonces esas mentes brillantes, afortunadamente, pues derivaron también en hacer juegos, el famoso Tennis for Two. Los datos que utilizaba para en un osciloscopio para esa pelota que iba por encima de la supuesta red eran pues como se calculaban pues los misiles balísticos y demás, ¿no? Era una operación matemática que se utilizaba para un juego, ¿no? Y que la gente que llegaba allí de visita pues pudiera jugar, ¿no? Pero es que lo que dices, en el MIT siempre han sido ingenieros brillantísimos que han aplicado, claro. O sea, estamos hablando del laboratorio de cuando todavía no existía el ordenador de consumo, no existía.
solo estaba metido en un laboratorio como objeto de investigación, pero incluso en el laboratorio los videojuegos se colaron y fueron el primer gran santo grial, es decir, podemos con esto jugar. Incluso las mentes más serias, ¿no? Luego ya llegó al consumo, pero que me gusta mucho esa visión, y Pajitnov básicamente está en esta misma línea. Es un científico, es un matemático, pero un apasionado del juego. También es verdad que le gustaba el tenis. Por cierto, muy forzada, pero que muy forzada En la película, ¿eh? en la película, cuando está ahí en la azotea a no sé cuántos grados bajo cero jugando con los niños al tenis y de pronto le coge el Partido Comunista y dice, oye, que venga usted para acá, ¿qué tal? Que van a negociar. Pero bueno, tenis, Tetris, ya tenemos un poco el concepto. Es Electrónica 60, un ordenador sin tarjeta gráfica donde las primeras piezas del Tetris, nos vamos posicionando, son corchetes, es decir, son texto. Pero resulta que todavía no había explotado el fenómeno. Sí que dos compañeros suyos que quería reivindicar, que son Vadim Gerasimov y Vladimir Pokilko, son los que ayudan a Pajitnov, que tiene la idea central. Uno, además, es Gerasimov, yo creo, que tenía solo 16 años y estaba trabajando en el centro. Tú fíjate qué mente tan preclara. Y que le empiezan a dar el sentido a Tetris que nosotros conocemos. Pasamos de los corchetes allá en 2D, las primeras bloques en 2D dibujados, y también el color. El color. Claro. Y luego creo que es Pokilko el que hace la versión en Basic que permite el salto al estándar IBM PC, y Claro. a partir de ahí... Claro, porque se pasa a ordenadores IBM, que luego saltaría, no sé si era el Apple II, a Commodore, a una serie de dispositivos que ya podían llegar a todo el mundo. La cosa está en que Tetris empieza a expandirse como un virus por la URSS, y todo el que lo prueba... Como boca a boca, es decir, mano a Claro. mano, gratuito, Claro, totalmente copiado. en principio por los centros tecnológicos y los centros Centros científicos. gubernamentales, Claro. que llegó a ser una razón de Estado porque se detectó que había menos productividad. Bajaba, sí. Porque toda la Sí. gente que estaba con los ordenadores jugaba a Tetris. Ujú. Que sepamos, no tenía la tecla de escape por si acaso llegaba el jefe, ¿no? Hubo un caso en el que el propio jefe, que le había dado Tetris a todo el mundo diciendo, mira qué maravilla, luego tuvo que destruir todos los disquetes porque diciendo, es que me habéis traicionado, me habéis tomado el brazo en lugar de la mano, ¿no? Pero es que todo el mundo le encantaba jugar a Tetris. No había... Ahí Entonces, estamos claro, en el 86, 87, 86, puede ser. sí, pues 85 es cuando Sí. Alexei hace su versión, y ya en los años siguientes cuando se hace la conversión. Y es el famoso salto, estamos hablando de la Guerra Fría todavía bastante caliente. Telón de acero. Claro, tal. aunque ya se va atisbando lo que va a suponer la perestroika con la llegada de Gorbachev y demás, que llegaría en el 85, creo, o sea que tiene que ser por esa época. Hay un momento dado en el que Tetris, esa versión que ya se juega por toda la URSS, salta el telón de acero, aunque no salta el telón de acero, porque era Hungría, que era, digamos, del entorno País comunista amigo. y tal, ¿no? Pero Hungría, gracias a esa apertura que estaba teniendo el comunismo y la Unión Soviética, ya podía hacer negocios de exportación e importación de hardware y software con el resto del mundo, ¿no? Entonces ahí había ferias en centros también científicos de nuevos elementos de software, de hardware, y ahí es donde aparece pues Robert Stein. Robert Einstein, que iba allí buscando cosas que luego vender en... El otro personaje fundamental, estamos con Pajitnov, Vladimir Pokilko y Vadim Gerasimov, que son los que trabajaban juntos y hacen más fuerte la idea de Tetris. Y aparece Robert Einstein, que es algo así como un ojeador, que trabaja, vamos a meter dos personajes también fundamentales en toda esta historia, para Kevin Maxwell, sobre todo para Robert Maxwell, para el padre, que son... Era un imperio. Maxwell era un imperio mediático. Podía ser... Prensa... Sí. Quizás solo estuviera por encima de él el Murdoch, ¿no? Que era otro de los grandes magnates en plan comunicación. Era como el y Murdoch demás. europeo, ¿no? Maxwell. Claro, y digamos que por debajo en enormidad de dinero y tal, pero eran uno de los más potentados, ¿no? Y vendió a Mirrorsoft porque, bueno, lo primero que hace es decir,
ve diciendo, bueno, ¿este juego de quién es? ¿No? Y en Hungría, en la feria esta donde están exponiendo... Que no lo están exponiendo, lo están jugando. Claro, lo están... O sea, evidentemente no lo sí. están exponiendo porque no tienen licencia. Sí, no, es que eso... No lo están exportando. Lo que pasa es que alguien Estaba allí está y lo jugando a habían- Tetris como estaban jugando millones de personas. Claro, y lo habían puesto allí Claro. y de hecho no le dieron importancia. Esto no es... Y el tío se quedó tan flipado, Einstein, que dijo, pero bueno, este juego, dice, no, es que no es nuestro. ¿Cómo que no? No, esto es que nos lo han pasado y tal. Dice, ¿y quién es? El del centro este de computación de Moscú. Se pone en contacto con Paginov, mandando un teletipo, que siempre son fax en la película, pero es un teletipo que es Claro. anterior al fax, ¿vale? Y mandan dice, bueno, podemos hacer un acuerdo con respecto a Tetris. Llega el teletipo, se lo enseñan a Paginov, Paginov lo lee, dice, venga, lo vamos a responder. Y pregunta, ¿esto lo puedo hacer? Claro, pide permiso, lo escribe en ruso, lo traducen al inglés, dice, bueno, dentro de los 2 lunes podremos mandar la respuesta, que es cuando sacamos de aquí. O sea, que era la burocracia en la URSS, era tremenda. Y la respuesta era simplemente, vale, podemos hacer un trato. Que Einstein, cuando recibe la respuesta, dice, hay trato. Y ahí es donde empieza todo el mare magnum de equivocaciones y de... Pero entra el orc. Entra un poco después. Aquí todavía... sí. Pero en el primer acuerdo casi verbal no estaba el orc. No, es que esto era simplemente Paginov que le había respondido diciendo, bueno, a ver qué podemos hacer. Pero el otro dijo, bien, lo tengo. Vale. Y es cuando Elor es cuando se da cuenta de que empiezan a llegarle Claro. el ruido ensordecedor del éxito. Microsoft empieza a vender Tetris. El acuerdo era al principio sobre ordenadores. Se supone que, claro. Solo ordenadores, no cartuchos. Mm. Y de hecho, en otra feria, pero ya en Estados Unidos, porque Microsoft era en Europa Y en Estados Unidos era Spectrum Holobyte Holobyte. en Estados Unidos, en el CES de Las Vegas. El CES, que es el pre-3. O sea, Sí. cuando los videojuegos se exhibían, pues al lado de un aparato de vídeo, Mm. era una feria tecnológica. Y es ahí donde entra alguien fundamental, que es Hank Rogers. Mm. Que Hank Rogers tenía en ese momento, estaba vendiendo una versión de Go, pensando que lo iba a petar, pero se da cuenta de que un stand casi al lado están jugando a Tetris. Y se da cuenta porque un auxiliar de su stand se pone a jugar a Tetris y ya se acerca y dice, ¿pero qué está pasando aquí? Que tú estás currando para mí. Y Bueno, esto todo también mucho narrativa de la película, sí. que se dramatiza y tal. Porque pero si lo ves en el documental es tal cual. Tiene que ser, se acercó, Sí, lo porque vio y Hank- se quedó. Sí, sí. Ujú. Y dice textualmente que cuando jugó por primera vez Tetris, porque Hank sabía programar. Posiblemente sea de los autores de uno de los primeros juegos de rol con combate por turnos. Recordemos que él vivía en Japón y que ese juego también pues tendría lo que sería... Él nace en Hawái y vive en Japón, ¿no? Era de ascendencia también holandesa, no sé, era una... El caso Casado que con una japonesa. se había educado en Nueva York, un hombre cosmopolita, ¿no? Pero vivía en Japón y se movía por el mundo pues con todo esto de intentar vender juegos, ¿no? Hasta que fall in love con ese Tetris, con esa... Claro. Y es la imagen de un jugador, pero también de un desarrollador, que se da cuenta de la perfección hecha a juego. Y se dio cuenta, ¿por qué? Porque apenas estuvo unos minutos jugando a Tetris y él lo explica personalmente en el documental que os he recomendado, Desde Rusia con Amor, y también sale en la película, que surgió, lo podemos llamar el efecto Tetris, que te perseguía. O sea, cuando una vez juegas Tetris, sigues viendo piezas caer. Es como un lenguaje universal matemático, dices, porque Tetris lo que te implica es, tienes que ordenarlas, están cayendo, que cada una tiene, y tú tienes que ordenarlas en un espacio determinado. Y él se dio cuenta enseguida, Hank Rogers, de que, ostras, este juego tiene algo, me está persiguiendo y tiene poesía, matemática, tiene algo especial, me tengo que hacer con él. Y se embarca en una cruzada personal. O sea, diría como un reto personal de decir, este juego lo tengo que publicar. Y se lo juega todo. Y se empieza a llamar a Nintendo. Claro, es raro, no sé en la película cómo se explica esto, pero es raro que no
que no hable directamente con Nintendo Japón, va a Nintendo Estados Unidos. Sí, es que eso es un poco también confuso, ¿no? Porque sobre todo en la película pues, y también en el documental se habla de Arakawa y de Howard Lincoln, que Howard Lincoln era, digamos, el abogado de Nintendo América y Arakawa era el yerno de Yamauchi y es el que llevaba Nintendo América. Y sobre todo te montan la relación con Estados Unidos. Pero date cuenta que cuando le enseñan la Game Boy unos años después a... O sea, no, él va a Japón, pero le enseñan la Game Boy en Estados Unidos. Es que yo creo que, no lo sé, el caso es que el Tetris ya lo tenían implementado como muestra en lo que iba a ser la Game Boy. Habían hecho, Howard Lincoln lo dice en el documental de la BBC, que habían implementado una versión de Tetris y claro, tenía que ponerse en contacto con el tipo que podía conseguirle la licencia. Que era Rogers. Que era Rogers. Claro, claro. Porque Rogers consigue en esa feria, negociando con Maxwell, es decir, Mirrorsoft, es decir, Spectrum Holobyte, consigue la licencia de consola de Tetris para Japón. Sí, es que es un jaleo. Eso es lo único que él se lleva en la maleta. Es Claro. lo único que él se lleva en la maleta. Y a partir El de ahí, famoso cartucho que cuando le enseñará... entonces, Nintendo llega en el momento determinado. Nintendo va a sacar Game Boy y de pronto alguien que es Han Rogers, que prácticamente era un don nadie, tiene la licencia de este juego que resultó ser al final definitivo para la Game Boy. Claro, pero no había los derechos adquiridos para portátil, porque el concepto de portátil tampoco es que existiera en ese momento, más allá de la Game & Watch, ¿no? La cosa está en que él quiere conseguir más que los derechos para Japón y Bueno, tal. es verdad que en esos derechos todavía no estaba el concepto portátil. Claro, Eso ya pasa otra vez en Moscú. claro, y aparte de que bueno, los rusos solo habían llegado a un acuerdo para las versiones de PC y ahí se estaba fabricando para consola y para absolutamente todo, ¿no? Entonces Roger quiere ampliar los derechos porque solo está en Japón con los cartuchos y tal, ¿no? Pero le dicen que le han vendido a Atari, atenten a Atari por un lado y a Sega, atenten a Atari para el resto del mundo, a Sega para Japón, los derechos de hacer Tetris en plataformas. Entonces dice, vamos a ver, se pone en contacto con Einstein y tal, y este tío le va dando largas, porque realmente tampoco tiene nada, intenta llegar a un acuerdo con los rusos, pero no hay manera, y entonces cuando Roger decide se va a Rusia. ir a Rusia. Se va a Rusia directamente a intentar conocer a Pajitnov. En esa Rusia, en la que lo primero que te ponen es un espía, nada más. Es que ni pidió permiso ni nada. Se va para allá, negocia, ahora sí que sí es Belikov el que, por parte del Estado ruso, además hace, y lo dice personalmente, hace una masterclass de capitalismo. O sea, no tenían, en Rusia no tenían una estructura para vender software. De hecho, en principio Tetris se difundió gratuitamente, pero sí les han llegado que Tetris está vendiendo De remoto. y que está teniendo un éxito brutal. Entonces nombran, hay una persona encargada que es Belikov, de decir, cuidado, que Tetris vale dinero, vamos a negociar con los capitalistas a ver por cuánto vendemos Tetris. Claro, la cosa está en que es el famoso viaje a 3 en el que va Rogers. Que fue real. Sí, va Rogers. Totalmente casual. Sí. Pero es que también vuelan hacia Moscú Einstein para conseguir por fin los derechos para Mirrorsoft, pero es que la propia Mirrorsoft manda a Kevin Maxwell, el Maxwell Jr., para también negociar esos derechos que parece que no tiene nadie. Porque no se fiaban de Claro. Einstein y porque el padre de Kevin, Robert, era amigo personal de de Gorbachev. Gorbachev. O sea, fijaros el jaleo. Claro, la historia Se está plantan los tres en habitaciones distintas en las oficinas de él. y Belikov corriendo de un lado para Y otro. Belikov va de un lado a otro. No. Y se va enterando, va poniendo el oído. El que le da la clave es Han Rogers. Claro. Le dice, Tome este cartucho". déjeme el contrato. Mm. Lo lee, dice, usted sabe que ustedes no han vendido los derechos para el cartucho, para las consolas. Yo quiero las consolas. Y entonces es cuando él se da cuenta de que el contrato que tenía Pajitnov con Microsoft había que cambiarlo. Había que introducir el concepto consola. Se lo obligan a firmar un cambio de contrato sobre la marcha, Y prometiéndole que le van a dar el cartucho. Y fue brillante cómo ese contrato que tenían con Einstein, ¿no? Pues
cambian el concepto de PC y de que, hombre, un PC es algo que tiene un teclado, hacen unos cambios en el contrato, pero claro, se podía dar cuenta este hombre cuando dijeran que lo tuviera que firmar otra vez. Lo que mete es una multa mucho mayor, casi ridícula, diría el propio Belikov, ¿no? Para que esa multa que aparece en el contrato haga que se le vaya la mirada ahí y no vea lo que han cambiado de que solo es para PC y un PC es algo que tiene un teclado y tal, lo que dejaría fuera las consolas. Ellos se dan cuenta de que partiendo los derechos de Tetris entre PC, entre consolas, entre portátiles, pueden ganar mucho más dinero que vendiéndolo todo a un mismo clases de capitalismo, ¿vale? Y ahí del que se fían ese Roger también, porque los otros eran, a Kevin Maxwell decían que era un tío prepotente, Pajimov decía, pero este tío, ¿qué pasa? Mira todo el mundo por encima del hombro, porque era un multimillonario, que encima no estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Cuando le enseña a Roger a Belikov, este videojuego lo estamos vendiendo en Japón, no sé cuántas unidades, dice, ¿pero eso qué es? No hemos dado derechos para hacer eso. Dice, ¿cómo que no? Si aquí pone Mirrorsoft, Tengen Atari, la mía, HoloByte, no sé qué. Dice, no, dice, ¿esto qué es? Y todos están flipando, o sea, claro, diciendo, ¿qué pasa aquí? Y para la propia NES ya se está vendiendo cartuchos Tengen, que eran los cartuchos negros de Tetris, que luego fueron retirados cuando Nintendo por fin se hizo con la licencia y mandó retirar los cartuchos negros que había hecho Atari, que por cierto, la versión de arcade de Atari, que es la que nos ha llegado, la de los rusos bailando, con el score, le mete el score, le mete la música, piezas 3D, o sea, se llevaron a lo mejor de lo mejor en ese momento en Atari para programar el Tetris, pues se comió los cartuchos. Fabricaron 500.000, habían vendido ya 300.000 cartuchos, habían invertido muchísimo en marketing porque estaban convencidos de que iban a romper con... Claro, y era cierto, el juego era muy bueno, una de las mejores versiones que se han hecho de Tetris, pusieron a sus mejores ingenieros y muchísimo dinero en publicidad, pero no tenían realmente las licencias. Ellos estaban convencidos de que sí, porque habían sido engañados por otros que a su vez habían sido engañados por Eten, que fue el primero que compró aquello supuestamente en Hungría, ¿no? Y al final entró Nintendo directamente con un cheque importante, y se llevó Tetris. $500,000 y 50 céntimos por cada cartucho vendido. He visto transcripciones del contrato, claro. Y claro, ¿desde cuánto piensas vender? Porque ¿cuánto supone ese porcentaje? Eran millones. Pero es que Nintendo iba a ganar mucho más. O sea que ese $500,000 y el porcentaje de 50 céntimos, todo eso, salían ganando todos, evidentemente. Vamos, Nintendo y ayuda mucho que en ese momento sale Game Boy y que surge la sinergia perfecta. O sea, yo creo que Game Boy sin Tetris no hubiese tenido ese primer pelotazo de ventas. Porque era un juego perfecto, era un juego que consumía pocos recursos, que llevarlo portátil para un rato era perfecto. Jugaba la hija, el padre, la abuela, el abuelo. Y luego te abría un perfil efectivamente de jugadores muy amplio. Con lo cual el concepto familiar que un poco ha llegado también con los años de Nintendo, ahí se dio de una forma natural, gracias a Tetris, gracias a Pajimov y gracias a Hank Rogers. Porque además era un juego que iba contra los Space Invaders, que eran siempre los mejor violentos, persecución. No, esto era un juego puro, que encima podía llegar a todo el mundo y sexo, género, edad. Vamos a analizar, si te parece, las razones del éxito como juego de Tetris. Hemos dejado todavía un poquito, se puede contar alguna cosita más de los derechos, pero es que es bastante lioso. O sea, sí. Es bastante lioso todo el proceso, pero al final, más allá de los derechos, lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que es uno de los juegos... O sea, si tú piensas en un juego perfecto, difícilmente no te puede venir a la cabeza Tetris, por cantidad de circunstancias que se dan en él. Una cosa muy característica de Tetris, que a mí me gusta mucho, que es que van cayendo las piezas. Y sobre todo, que esto lo introduce Atari, creo. Cuando se van desapareciendo las líneas y se quedan los huecos. Entonces, va un poco al revés de otros juegos. O sea, tu logro desaparece. Y queda lo que está pendiente por hacer. Como tu error. Es un juego inverso a lo que es normal en cualquier videojuego, que es premiar el logro y que el logro se convierta en el leitmotiv,
Y ahí estás permanentemente viendo lo que te queda por hacer. El logro ha quedado ya, ha desaparecido. Sigue tu mente estimulada en decir, esto lo tengo que rellenar. Claro, es que está trabajando a nivel psicológico de una manera distinta como trabajan los demás juegos. Entonces, poniendo siempre tu error, tú tienes que arreglar eso. ¿Sabes? Intentar encontrar el orden dentro de ese caos que se va creando, ¿no? Pero además tienes que estar muy concentrado porque cuanto más, si te distraes, va a ser peor y va a ser más expositivo, ¿no? Entonces llega un momento en que se crea una conexión con lo que estás jugando y viendo, que llega un momento que no hay un pensamiento como tal, sino que hay una simbiosis tal entre la máquina, porque cuando empiezan las piezas a caer más rápidamente, si llevas tiempo jugando a Tetris, hay una automatización de que tu mente sabe dónde colocar esas piezas para que no queden huecos. Y si hay un hueco, cómo reordenar eso con lo que vaya cayendo, ¿no? Porque hay un factor suerte, que según las piezas que vayan a ir saliendo, ¿no? Pero siempre hay una capacidad para encajar las piezas. Hay jugadores que van súper rápidos que casi no puedes ver. El jugador normal no tiene el ojo hecho para lo que se está montando ahí, ¿no? Pero ese jugador avezado sí, ¿no? Entonces es un juego muy inteligente que es asequible para todo tipo de público, porque todo el mundo lo entiende en cuanto lo ve un minuto, sabe de qué va. Y hay gente que puede profundizar hasta aquí y hay gente que puede hacerlo hasta aquí, ¿no? Y es apto para todo el mundo, porque todo el mundo tiene eso dentro de sí, ¿no? Querer poner orden en el caos. Que Tetris tiene una narrativa, por lo tanto. Es emergente, pero es una narrativa. Lo digo para aquellos que intentan siempre establecer un punto de... No, es que los juegos de antes no tenían narrativa, eran muy sencillos. No, sí la tiene. Y no necesitas un 3D, ni necesitas un tutorial. Luego Miyamoto lo hizo a extraer la pureza máxima de un juego que se explica a sí mismo con el primer nivel de Mario. Pero Tetris también se explica a sí mismo. Hay una narrativa, hay unas piezas que caen, que sabes lo que tienes que hacer. En esa prueba, ensayo, error, te das cuenta enseguida lo que te está pidiendo el juego. Los teóricos de la narrativa hasta ahora, del cine, lo ven como algo absolutamente cuadriculado, donde el tiempo finito forma parte de esa narrativa. Entonces, cuando llega el videojuego, hay que reformular. Que no hay que confundir una narrativa con una historia. Claro, sí. Hay que reformular todo lo que todo lo que se ha pensado antes, en donde se enmarcaba la literatura, el cine, la ópera, lo que fuera. Hay que repensar los conceptos porque hay un actor nuevo en pantalla. O sea, y es el videojuego, ¿no? El cine. Y no puede aparecer el concepto tiempo, que es donde se engloba una película, donde se engloba una obra de teatro, cómo cuentas un arco de transformación de los personajes, un principio y un final. No. Eso en videojuegos no tiene por qué estar. Sí puede estar en The Last of Us, porque aunque juegas con el tiempo, porque puedes alargar o acortar algo, siempre hay un principio y un final, pero no en la narrativa emergente. La narrativa emergente, la narrativa clásica salta por los aires, porque ahí las historias van surgiendo y hay tantas narrativas como personas juegan a ese juego o disfrutan de ese juego, porque cada uno va a montar su historia en su propia cabeza. Y ese es el mejor libro que se ha escrito, y esa es la mejor película que puedes ver, porque es la tuya, y nadie va a poder experimentarlo como tú. Esa es la diferencia que hay con la narrativa clásica. Me parece maravilloso, porque no es que sea un paso más porque es mejor, sino que expande el concepto de narrativa que era tan cuadriculado hasta ahora por cómo había sido en los últimos siglos, ¿no? Que fíjate, que mirándolo con una mirada extensa, que es Tetris sino una metáfora de la propia existencia, que siempre nos estamos enfrentando a la entropía, al caos. Y Tetris te está enfrentando a la necesidad de buscar un orden, un porqué, un sentido, al caos que nos rodea. Esa puede ser una de las vías por la que Tetris es universal, es decir, es que conecta con nuestra propia existencia, que es caótica. Sabemos que vamos a morir, no sabemos cuándo, sabemos que estamos rodeados de estrellas, pero tampoco sabemos muy bien cómo surgieron, cuánto tiempo llevan ahí, por qué se está expandiendo aceleradamente el universo. Si empiezas a mirar, incluso matemáticamente, todo lo que nos rodea es caótico. Y necesitas ordenarlo mentalmente. Eso es Tetris. Es que, ¿por qué Tetris? Claro, es que es así, en el sentido en el que Tetris ha salido en exposiciones, bueno, ha llegado a los museos, ¿no? Se ha utilizado se ha expuesto sobre edificios, donde en ingenierías y tal, los ingenieros han puesto sobre 15 pisos, cómo las piezas caían con las ventanas, encendiéndolas y apagándolas. Se han hecho obras de teatro, exposiciones, ha salido en series de televisión, es continuamente homenajeado.
y se ha adaptado también al tiempo que ha ido pasando, ¿no? Porque no ha evolucionado de la misma manera un Space Invader, que es un absoluto clásico, un Pac-Man, que es una obra maestra también, pero Tetris a la vez ha ido evolucionando. Y ves el Tetris 99, donde es un Fortnite, pero con gente jugando al Tetris, cómo se van eliminando 100 jugadores ahí. Pero es que Tetris Effect, siempre lo digo, es que podría estar en tu casa, lo estás jugando en tu casa, en realidad virtual o en pantalla. Pero es que podría estar también en un museo de arte moderno o en un... Lo está, Tetris está en el MoMA. Sí, claro, pero en el MoMA está el concepto de Tetris, incluso hay una exposición permanente dedicada a Tetris, pero es que te podría estar en Arco podría estar un Tetris Effect, pero también en una rave a las 6 de la mañana, ¿sabes? Porque Mizoguchi ha cogido Tetris, y si Tetris es un 10, gracias a Mizoguchi es un 11. O sea, ¿cómo se puede hacer más perfecto lo perfecto? Y Mizoguchi lo ha hecho a través de la realidad virtual, a través del sonido, a través de la sinestesia, porque la obra de Mizoguchi, lo que era Red, siempre juega, de hecho Red estaba dedicado a Kandinsky, ¿no? Cuando veía los créditos finales, ¿no? Es un poco lisérgico, ¿eh? Sí, sí, claro. Es un viaje lisérgico. Sí. Entonces, con Tetris Effect buscas también eso. La imagen, el sonido, que todo se mezcle y que te sientas dentro. Entonces, ¿cómo es posible que estés jugando a un juego de 1986-87 y estés flipando en pleno 2023 con una evolución, porque la esencia es la misma? Porque el núcleo duro es lo que nos sigue enamorando a todos. Pero es que todo lo que hay alrededor es puro siglo XXI y es una obra de vanguardia lo que podemos disfrutar ahora mismo con Tetris Effect. Y me parece absolutamente alucinante. Volví a leer hace poco la selección de hace unos cuantos años de la revista Etzke sobre los mejores videojuegos de la historia, ¿no? Entonces veías en el número 1 Breath of the Wild, que había salido hacía poco, veías God of War, veías Resident Evil 4 y tal, y ahí en medio, entre millones de polígonos que conformaban héroes del siglo XXI, estaba esa piececita así, hecha por cuatro trocitos y tal, de Tetris. Rodeado de superproducciones infladas de millones de polígonos, ¿no? Y ahí está su valor, ¿no? Es imposible obviar Tetris. Porque es tan evidente lo que es y lo que significa, que es imposible obviarlo. Y ahí está, eterno. Estoy recordando con nostalgia y cierto remordimiento mi encuentro con Alexei Pajitnov, que fue no estaba prevista la entrevista, pero sí que lo vi, pues como estamos de aquí estamos en la planta 2 del Museo Oxo, como de aquí a la pantalla donde está jugándose ahora God of War del 2007. Lo abordé, pregunté primero educadamente a la prensa del festival, oye, ¿me puedo acercar? El tío estaba encantado. Alexei es alguien muy, muy agradecido, sabe perfectamente la suerte que ha tenido y de pronto recibir el calor que no estaba acostumbrado de la gente que admira Tetris. Pero claro, ahora visto, digo, me hubiese gustado preguntarle algo que luego le está dando muchas vueltas. Y he preguntado a escritores y creadores, y es hasta qué punto uno es responsable de lo que crea o es un simple medium de una historia que le usa para ser contada. Si tú piensas, por ejemplo, y esto está contado en varias entrevistas, Yesterday de Paul McCartney, él ha reconocido tiene que varias ya, veces porque... que no... O sea, fue tal el nivel de medium que él pensaba que estaba cantando una canción que no era suya. La había soñado y dice, esto tiene que existir ya, porque encima era tan es tan perfecto. buena que esto no puede ser mío. Pero fue él el que la creó. Pero cuando el creador te cuenta esto, y no es el único, es que yo he hablado mucho de esto, hay otro tipo de creadores, ¿no? Pero sí que hay escritores que dicen que a mí me estaba hablando una voz. Y, a ver, es un tío pragmático, matemático, pero me gustaría preguntarle, Alexei, ¿tuviste algún sueño? ¿Tuviste algo? Porque no puede ser que algo tan perfecto, tan eterno, haya surgido así casual. Estoy casi convencido, estoy lanzando aquí una tesis, que un proceso parecido al de Yesterday le pasó a Pajitnov. Pues es bonito y bueno, Pajitnov todavía está vivo, se le puede un día abordar. Sí, por eso digo, si es que yo lo he tenido enfrente. Yo te reconozco que si lo hubiera visto como a la distancia a la que tú lo tuviste, no hubiera pensado, bueno, tampoco se te ocurrió a ti en ese momento. No, en ese no, porque digo, bueno, pues solventé, hice la entrevista
pero ahora visto con la... Claro, con perspectiva y viendo que su obra no hace más que crecer, Claro. que no tiene fin, no tiene techo, yo le habría dado directamente un abrazo. Luego ya Sí, no, el diría, abrazo se bueno, lo le pregunto algo, pero la emoción de decir No, gracias, y es gracias. probable que se haya olvidado Sí. o no. Porque yo creo que estas cosas no se olvidan, ¿no? Pero esa epifanía de decir, oye, que cómo... Es verdad que el proceso del Pentaminó explica bastante, pero no todo, porque la interactividad no está en Pentaminó. Sí, está en el sentido en que tú estás manejando el juego, pero es finito y muy limitado. No es ese juego Un paso muy expansivo. grande, muy Claro, grande. ese paso expansivo que es trasladarlo al ordenador y que luego ya. Entonces es la gran Porque diferencia. tú puedes hacer una versión muy estática del Pentaminó, es decir, Mm. un cuadrado y vas extrayendo unas piezas y las metes en ese cuadrado, pero no piezas que van cayendo, que eso es fundamental. Sí, sí. Esa idea. Sí, imagino Que eso, llueve. sí. Imagino pues una especie como de pecera o de vaso y luego era trasladar eso que estaba viendo en su cabeza a cómo lo hago si no tengo gráficos y ahí es donde tiro de puntitos y de... Pero me parece maravilloso. Pues, bueno, podemos rematar un poco la historia con que al final Obró. él sale Mm. del país, sale de la Unión Soviética y acaba en Los Ángeles, ¿no? En California. En San Francisco, creo que. Sí, bueno, terminó también, montó una empresa con Vlad. Bueno, él es ahora el propietario de Tetris, marca registrada. Ese es el gran salto, ¿no? Él estuvo trabajando también para Microsoft, haciendo juegos de puzzles maravillosos y tal. Y cuando Elorg, que esta, no puedo decir empresa, porque era la URSS, ¿no? Este entramado que se encargaba de las exportaciones e importaciones en la antigua URSS y tal. El caso es que desaparece Elorg ya en los 90 y también quedan libres un poco los derechos de Tetris porque van caducando aquí y allá y tal, y es cuando vuelve nuestro héroe sin capa, que es Roger, dice, pues tío, voy a ir, porque claro, Paginó se da cuenta y dice, ¿qué pasa aquí? No, es mi juego, ¿no? No he visto un duro, no he visto un dólar desde el 80 y tanto para acá, un rublo. Y es cuando Roger vuelve y ahora de nuevo pues trae ya los derechos para poder controlar Tetris en todas sus facetas, ¿no? Y montan la Tetris Company con Paginov, ¿no? Y hay versiones piratas, versiones que meten cosas que están deteriorando el juego original, pues las tumban y aceptan pues las que están enriqueciendo el juego y tienen un control sobre la obra que no habían tenido nunca. Entonces pues es un final feliz de todas. Y cobrando por fin el pobre hombre derechos sobre su juego, ¿no? Otra pregunta que no le pude hacer y que le haría ahora es ¿cuál es su versión preferida de Tetris? Tela, ¿eh? Complicadete, sí. Porque algunas eran piratas. Y Mm. yo estoy seguro que la de Tengen le molaría. Le ha gustado. Mm. Pues vamos a abrir, si queréis hacer aquí un turno de preguntas, si no en Twitch. Y no sé si quieres recapitular como mensaje de qué hemos aprendido, si la industria ha aprendido algo del fenómeno de Tetris en cuestión de propiedad intelectual. Es que también en el momento, es que surge en un momento tan determinado, en un lugar tan determinado, claro, en la URSS, donde no había propiedad privada, y claro, salta y todo el mundo piensa que eso es suyo, ¿no? Es que es complicado por el momento y en el lugar en el Eso que... lo hace todavía más complicado, pero que esto pasaba. Es decir, si tú piensas en el tenis for two que has dicho antes, te vas al tenis de la Magnavox Odyssey. El ping-pong, sí. El tenis de la Magnavox Odyssey es el que se acaba convirtiendo en el Pong de Atari, con Alan Bushnell, que al principio saca la versión de Sears, que es una cadena de centros comerciales, y hacen un sello que se llama Telegames, y hacen el primer mando del Pong, y luego el de Atari. Y le meten un score, dices, pues es que es la misma jugada que hicieron bastantes años después con Tetris, la hicieron con el tenis, con el Pong. Lo hizo Atari también así, pero es que así eran los inicios. Claro, pero es que los inicios son así en cualquier inicio de un arte. En el cine todavía habrá peleas, ¿no? Tú ves Los Simpsons y Los Simpsons te dice Lisa, o en el capítulo dedicado a Edison, te dicen totalmente en serio que el cine lo inventó Edison.
Entonces, pues, ¿y quién fue el primero que hizo el montaje en paralelo? ¿Quién fue D.W. Griffith? Se le asignan un montón de cosas que no son realmente suyas. La radio, que es de Tesla, no es de claro, Marconi. Claro, es que es muy complicado. Y seguramente pues hay estudiosos que durante décadas pues dicen aquí o allí, ¿no? Para nosotros el cinematógrafo pues son los Lumière. O sea, pero es que se puede demostrar. Pero en Estados Unidos te van a decir no. Entonces es muy complicado. Y los orígenes del videojuego pues igual. Fíjate, yo por eso, si hay que poner un punto, en el cine lo pongo con el 28 de diciembre en el cine en París, ¿no? Con la primera exhibición del cinematógrafo, en el Café Capuchinos de París, y con el videojuego lo pongo con el Pong de Atari. En el sentido que pongamos el principio y lo anterior es, pues, los antecesores, pero en el momento en el que empieza a crearse una industria, empieza a crearse... Pongamos el principio... que sale de la barraca de ferias, que podrían ser los laboratorios, claro. o el claro. tenis, o el claro. Space World, que por cierto, el Space World, Atari sí, bueno, lo convierte en Computer Space, que es la primera arcade que hace Atari. Y dices, joder, es que ya vale, no la puse, ya vale. No, pero antes te voy a decir una cosa, que tú como experto en cine, es curioso también, es verdad que ese reflejo del inicio del cine, el inicio del videojuego, yo creo que es bastante instructivo, pero si lo piensas bien, tardó, por así decirlo, mucho menos en madurar el cine que el videojuego, porque el cine tenemos la salida de los obreros, pero es que al poco ya tenemos Napoleón de Abel Gance, tenemos el nacimiento de una nación de Griffith. 15 años, 15, claro, 16, 17. Sin embargo, el videojuego, digo culturalmente, creativamente, tardó bastante más en despegar. Sí, yo creo que ahí hay algo en particular. Por un lado, lo que es la base del cinematógrafo no cambia radicalmente hasta 1927, que es cuando llega el sonoro. Hay que repensar otra vez el medio, pero durante casi 30 años... Sí, pero ahí ya tiene una nación, el expresionismo alemán, sí. Metrópolis, claro, Napoleón, con la cámara metida en el caballo, te quiero decir, hay una serie... se va creando un lenguaje. Segundo de Chaumont y el Hotel Eléctrico. Maravilloso, nuestro Méliès. Sí, además que soy Méliès y el viaje a la luna. Es que soy muy enamorado de... Saliendo Claro, ahí yo creo que si ves los primeros videojuegos, tú en el propio... No en el videojuego, ¿eh? Claro, no, pero... Esa riqueza. Sí, porque tú ves, por ejemplo, el viaje a la luna y ves ya ahí que lo que está trasladando Méliès lo que hacía como ilusionista, ¿no? Pero ya ahí es simplemente grabar eso en plano fijo. Luego ya empieza el movimiento de cámara y tal. Me refiero a que la base tecnológica que se iría perfeccionando poco a poco, pero en un marco en el que se podía jugar, ¿no? Como podemos decir, ¿no? Y se va creando un lenguaje hasta que luego hay que reinventar un poco todo a partir de 1927. Pero el videojuego era tan rudimentario, las posibilidades tecnológicas que había, porque Pong es así. O sea, pero en los obreros saliendo de la fábrica ya hay personas moviéndose en un plano. También es verdad que delante se sube a los hombros de un gigante que era la fotografía. Claro. Que ya tenía un lenguaje. Entonces, la cosa está en que poco a poco va evolucionando y cuando a lo mejor hay posibilidades de que dé el salto, llega el crash del 83 en Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos dice eso? Pues que en el 83 hay un crack, que dejan de venderse videojuegos y empiezan a salir voces diciendo, bueno, esto finalmente era un invento pasajero. Burbuja. Porque sobre todo en Estados Unidos, en el resto del mundo iba la cosa más o menos... ¿Cómo Nintendo revitaliza el videojuego y ya a partir de ahí es un no parar? Vendiendo el videojuego a su NES camuflada como juguete. Con un robotito que te hace no sé qué, con una pistola... Entonces, no vendió como antes, como una consola de videojuegos que era Atari, no sé qué. No, es un juguete y así nos quitamos la mala fama y la mala prensa que se han agarrado el videojuego. Entonces, durante años... Han pasado más de 25 años después del primer juego. Claro, es que de repente... En el cine... Claro, no había pasado tanto tiempo. Claro, pero es que de repente te lo llevas otra vez a lo que eran los niños, ¿no? Y los niños, pues ya sabemos lo que le pasó al cómic. El cómic es coetáneo del cine, es de finales del 19 y empezó como crítica política social, ¿no? Con Yellow Kid, ¿no? Pero luego se asoció a los jóvenes y a los niños, ¿no? Y es como un arte que siempre tiene que estar peleando por ser reconocido como arte, ¿no? Y el cómic ha tardado mucho más que el videojuego. Pero también ha tardado mucho más el cómic en ser considerado como arte
más que nada porque el videojuego vende y mueve tantísimo dinero que no pueden hacer oídos sordos a esas cataratas de billetes que mueve el medio. Entonces han tenido que aceptar, ostras, pues sí, venga, entrad en el Salón de la Fama, ¿no? Y tienen que reconocer que es un medio súper potente, y por ahí pues nos colamos los que decimos que también es arte, también es narrativa, y también tiene tantas cosas que ofrecer como las artes ya establecidas. Y hemos entrado gracias a que es un arte muy potente, a nivel económico también. Yo creo que es eso, que si te fijas, la evolución ha sido mucho más rápida a partir de cuando se han también llegado los principios de los 90. Y sobre todo en mediados de los 90, cuando llega el 3D y empiezan a poder crearse mundos tridimensionales, hay otra forma de expresarse y expandirse, ¿no? Pero es que Oxford del 52, 72 es Odyssey, Tennis for Two ya había salido, Space Wars también, en el 76 también había salido, en el 71. Sí, bueno, y el 78 ya Space Invader, que ya ves ahí como una... Pero por eso, que es un inicio lento comparado con lo que ya se había vivido en... Pero bueno. Porque el principio, ya te digo, yo lo pongo en el 72. Ahí te quitas de los 50 para acá, porque de los 50 son gotitas, ¿sabes? Ping, pasan 10 años, ping, o sea, no es eso que empieza ya a moverse como una industria. Pero incluso, insisto, si aceptamos el 72 como inicio, hasta esa explosión que tú dices en los 90... Pues sí, muchísimo. Tiempo no perdido, pero sí es una evolución más lenta, porque también hay que tener en cuenta que el videojuego va de la mano de la tecnología. Y claro, la tecnología llega un momento en que empieza a embalarse, porque lo hemos visto, ¿no? Que esta progresión cada vez más rápida. Y yo creo que también es una de las cosas buenas que tiene el videojuego. Vale, ha empezado más lento y tal, ahora va a toda pastilla, en el sentido de que pueden llegar cosas que ni siquiera sabemos que nos van a traer. Y creo que es de las cosas buenas porque no podemos predecir hacia dónde va el videojuego o a dónde puede llegar. Porque va con la tecnología, y la tecnología nunca para. Con lo cual está guay, ¿sabes? Que pueda haber en el futuro otra llegada del color y del sonoro, ¿no? Como en el cine. Pero el cine iba muy pegado a la tecnología también al principio. Me estoy acordando del acorazado Potemkin. El efecto Kuleshov. Sí, bueno, y el montaje. Era así. Claro. Y un pan era el hambre. Pero como también hablamos de cómo las necesidades que llevó a que Mario llevara gorra porque no podían pintarle el pelo en el expresionismo alemán, era que esos sueños extraños que se veían en pantalla venían porque había restricciones de luz tras la Primera Guerra Mundial y tenían que pintar las sombras sobre el escenario. Y por eso te daba esa impresión como de sueño pesadillesco, porque no eran sombras normales, ¿no? O porque eran unos maestros los rusos del montaje, porque la Escuela Estatal de Moscú, que la montan Lenin y Stalin, sabiendo que el cine es un medio propagandístico tremendo, Escuela Estatal de Moscú, y meten a la peña a hacer películas, pero no había celuloide con el que rodar. Lo que se dedicaban a hacer era montar y desmontar 1000 veces El nacimiento de una nación, buscar otras fórmulas, y se convirtieron en unos maestros del montaje a través de la necesidad de tener que hacer algo porque estabas aprendiendo cine y no podías rodar. Entonces, me refiero a que incluso los momentos difíciles son los que han dado muchas veces los momentos más brillantes del cine, porque la necesidad ha hecho que el ingenio se agudice. Mira, hablando de Atari, porque hablando de un momento difícil, vamos a dar paso aquí a una pregunta. Yo quería preguntar... Sí, va vale. Un poquito alto. Quería preguntar, en el caso de que Tetris no existiera, ¿cuál sería el juego que tú creerías que es el perfecto? Porque habéis repetido muchas veces durante la entrevista que Tetris es perfecto. Es que el problema es que se desvirtúa el concepto, porque perfecto es como dices, una esfera es un elemento perfecto, pulido, limpio y tal. Si no existiera la esfera, no puedo decir un castillo, ¿sabes? Porque ya pierde esa esencia de perfección. No sé, yo adoro a Zelda Link to the Past, o adoro Space Invader, pero adoro What Remains of Edith Finch a nivel narrativo, por ejemplo, ¿no? Pero ya es como ponerle adornos a esa esfera pulida y que no tiene ni una grieta, ¿no? Serían conceptos diferentes, un concepto de perfección muy distinto. Te voy a decir el mío, yo como heredero diría, y es totalmente diferente, Portal. Creo que tiene una perfección científica y matemática similar a lo que Tetris supuso en su momento,
por una mecánica perfecta y por una narrativa también emergente y que tiene mucho de ciencia detrás del juego, igual que lo tiene Tetris, pero aquí ya de una manera consciente. O sea, en Portal hay una elaboración, hay varias capas narrativas, está Valve Corporation y es otro juego que funciona. Te mete en ese mundo, te persigue una vez que dejas de jugar y Y surge de un proyecto de Portal va a estudiantes. pasar a la historia. Sí, sí, ya lo he hecho. Y ahora quería hacer otra pregunta. Aparte de la versión que tenemos aquí en el museo de Tetris, ¿cuál es tu versión preferida de todas las versiones que hay? Incluido las clónicas, las piratas y tal. Yo, evidentemente, como obra total, Tetris Effect, pero creo que el Tetris de Atari es perfecto. Es también, juegas un poco con cómo conocimos todos a Tetris, ¿no? Me parece que es una genialidad también el Tetris de Game Boy, aunque ahora veamos que son piezas que son como se ven como borrosillas conforme van cayendo, pero creo que es algo especial y por lo que supuso es impepinable también. Pero yo creo que el Tetris de Atari, de Tenten, creo que es tremendo. Aunque, por ejemplo, se suele utilizar para las competiciones el de NES. ¿eh? Pero a mí particularmente el arcade de Atari, de Tenten, me parece increíble. Por la música y la tridimensionalidad de las piezas, por todos esos aditamentos. Bueno, y esa música. La música... Y ya quiero hacer una última pregunta. ¿Crees que la piratería fue un factor clave para el éxito de Tetris? No, porque estamos hablando de un juego que por sí mismo... La única ayuda que necesitaba ese juego es que alguien lo juegue. Y se extendió tantísimo y no hace falta un esfuerzo para decir, ve esto que lo vas a flipar, no me da tiempo, no quiero, no. Aunque solo lo veas y quiero echar un... Sí que bueno, también es cierto que teniendo en cuenta que la piratería se podría aplicar al propio inicio de cuando salta Hungría al juego, ¿no? Porque fue todo piratería. Ahí sí, evidentemente, porque si te referías a eso, pues claro que ayudó porque era imposible que hubiera salido de otra manera de allí. Y todo este lío rocambolesco, pues es una película, es un thriller y creo que sí, claro que fue importante, fue esencial. Pero es porque estábamos hablando de un telón casi real, ¿no? que impedía que saliera software fuera de la Unión Soviética. Y esa ranura por la que se filtró ese primer Tetris... vamos, el virus de Last of Us a nivel mundial, pues necesitaba esa primera rendija. Si no hubiese llegado a salir, Claro. ¿qué hubieses creado? Sí, pensé que te referías a las versiones piratas ya cuando... No, vale. yo me Sí, sí. Sí. a poder salir del Onda Cero. Exacto. Si no hubiese llegado a salir, ¿qué crees que hubiese sido de Tetris? Date cuenta que la perestroika, vamos, estamos hablando de que en el 89 cae el muro de Berlín, ¿no? La perestroika se deshace la Unión Soviética, digamos, y habrían empezado, es cuando empieza también ese capitalismo a meter ¿sabes? Como inauguran el primer McDonald's y tal. Habría sido de otra manera totalmente distinta. Lo que pasa es que como ha quedado también de una manera tan bonita y tan literaria, tan cinematográfica, no puedo imaginar qué hubiera pasado, pero seguro que hubiera sido más llano, más mundano, porque simplemente habrían empezado a venderlo, ¿sabes? Y no habría estado esta narrativa, esta historia detrás tan chula que ha quedado, ¿no? Uniendo un poco mi teoría un poco loca, ¿eh? Si no hubiese existido, si lo hubiese inventado en otro lado. A lo mejor no, Alexei Pajitnov, un tal Paco Suárez, en vez de hacer la puga, hace Tetris. No lo sé. No, Yo creo que sí. Si aceptamos la teoría de Yesterday, claro, lo que pasa es que está tan asociado al pentamino, a una persona que le gustan los juegos, no lo sé. Y tan ruso, no sé. Es que no lo sé. Es interesante, pero... bueno, a lo mejor no sería el Tetris no sería el Tetris ruso, pero sería otro encaje. Claro, digamos que bueno, que si un libro religioso se destruye, si se intenta volver a escribir va a ser distinto, ¿no? Pero si un libro de matemáticas se destruye, si se vuelve a escribir va a ser exactamente igual, ¿no? Y Tetris es matemática y Tetris es
es posible que se pudiera haber llegado. No lo sé, quedamos aquí en una interrogación. Yo jugaba un juego en los 80 que se llama Pente. ¿Tú has jugado con gemas? Que tenías que hacer 5. Pero posterior o te refieres físico Sí, sí, físico. Sí, sí. No lo sé. Gemas negras y... ¿Alguien ha jugado al Pente? ¿Alguien? No. ¿Quién sabe? Pero yo creo que es que es tan patrimonio universal que se tendría que haber inventado de alguna manera. Sí, sí. Más No, allá de Paginov y de esa época. claro, no podemos colgarle la responsabilidad a una sola persona. Fijaros, y hablando de la dimensión de Tetris, me he acordado de Los Simpson, que es un homenaje bestial, cuando van a subir al coche. Dice, bueno, esto no cabe, papá, esto no cabemos todos en el coche, ni las... Dice, eso es porque no habéis jugado a Tetris. Y de pronto suena a Tetris y empieza a doblar todo lo que va metiéndose en el coche, incluido Lisa, incluido Mars, los dobla, las hace y mete todo en el coche, ¿no? Impacto brutal. Y luego también los campeonatos de Tetris que hay actuales, que yo los veo con... Me encanta ver cómo juegan, cómo cogen el mando y dan por debajo y tienen los dedos arriba y que da buena cuenta de lo universal que es Tetris, que sigue siendo objeto de campeonatos. Es el eSport arcade por antonomasia. El maravilloso cómic que hay sobre Tetris que editó Héroes de Papel. Sí, que tradujo, sí, sí. Claro, viene al final, ¿no? Cuando ya son poseedores de Tetris Company, ¿no? Paginov y nuestro Héroes y Capa, pues les preguntan que cuál sería el siguiente paso en Tetris después de haberlo conseguido todo y tal. Y no sé si era Roger o Paginov, creo quizás Roger, que es el que tiene más visión, porque el otro siempre le da un poco igual todo, no diciendo los deportes, que se ha reconocido como deporte oficial y demás. Y dice, porque es el siguiente paso que le hace falta el poder ahí. Y bueno, el COI hace unos años ya, algo que ya anticipaba en mi novela, casi me copian el nombre exacto, ya ha metido varios videojuegos en las competiciones porque quieren acercarse a ese nuevo mundo que es el videojuego en el que hay tantas miles de personas implicadas, ¿no? Metían Gran Turismo, no tenía que ser violento, no tenía que ser, no va a meter, el COI no va a meter un Call of Duty, evidentemente, o un Counter-Strike, ¿no? Pero sí puede entrar un Tetris, por ejemplo. Vale, así que quizás Tetris competitivo sería, salvando las muchísimas distancias, como un ajedrez en lenguaje videojuego. Sí, sí, es que ya lo estamos con viendo. Ese impacto, digo. Claro, las competiciones, ayer mismo estuve viendo competiciones como las que tú acabas de comentar y lo que pasa es que no sabes dónde mirar, es complicado. Como las partidas rápidas de ajedrez, espérate. Claro. Pero es interesante, vamos. Bueno, como en todo el deporte profesional, dice, tú lo puedes practicar a nivel amateur, pero cuando ya es profesional, dice, bueno, parece otro deporte. Sí. Pues que ha sido un placer, José María. ¿Cuál es lo próximo en que estás ahora? ¿Hay algún libro así en ciernes o no? Tengo 3, pero a ver si ¿3? me das... Claro, a ver si hay uno sobre narrativa, mecánicas y narrativa de videojuegos a través del análisis de videojuegos. Porque aquí, como yo entiendo el análisis, como crítica, pero está prácticamente escrito, pero tengo que ponerme con la guadaña, quitar cosas y... Luego hay otro de música, hay otro de cine, pero este es el que está Pero más... siempre videojuegos hay, ¿no? ¿En relación o no? No. ¿De música y cine? No, una historia del cine de la música del siglo XX, desde mediados de los 50 a finales del siglo XX, contada de una forma muy, muy particular y creo que bonita. Y luego una historia del cine también muy, muy particular, ¿sabes? Con saltos, pero que queden los grandes hitos reflejados tanto en el de cine como el de música. Y el de videojuegos, sí, se habla de otras artes porque siempre he partido de la permeabilidad entre las artes. Creo que la sinergia entre ellas es increíble y creo que nos aporta continuamente. Pero con el centro en este caso en los videojuegos, no como el que hice de cine y videojuegos, un diálogo transversal, que era más ese diálogo entre ambos, sino aquí el videojuego cogiendo la voz cantante porque ya no le hace falta apoyarse en nadie y decir, bueno, cojo de aquí, ¿qué consigo con esto? ¿Cómo me comunico con el jugador? ¿Cómo estoy dando pasos conforme voy avanzando como medio? Y creo que puede quedar interesante. ¿Qué es lo último que más te ha llamado la atención? Lo último que me vaya... no lo sé, porque como estoy siempre tan liado con todo y siempre tengo que estar absorbiendo información y siempre no... Posiblemente pueda... Eso genera ansiedad, ¿eh? Posiblemente pueda responderte mañana. Te recomiendo jugar un poco a Tetris o a... sí, que te puede quitar la ansiedad. Sí, posiblemente pueda responderte mañana cuando lo piense un poco. Pero ahora mismo no lo sé. No sabría decirte...
porque además he estado repasando todo lo referente a Tetris y demás, ¿no? Entonces no sabría decirte, pero sí que tengo cosas en... ¿Estás con Zelda? Estoy con el Zelda, agárrate, el Zelda del 86, en la versión Game & Watch que sacaron conmemorativa, que venía el primer Zelda, Vale. venía el segundo, una versión Game & Watch y el de Game Boy, ¿no? Y estoy con ese, y digo, y veo la magia, porque fue mi primer Zelda a finales de los 80, y veo la magia que tenía y la reconozco ahí. Digo, ostras, lo simple y lo que me pareció feote en su momento incluso. Por eso fue el segundo juego que pillé, y el primero fue el Batman, porque parecía más espectacular. El Batman del 89, tuvo ese entonces en el 89. Pero está esa magia ahí en ese primer Zelda todavía. Ya me meteré con el Tears of the Kingdom. Ya, eso ya es Pero vamos, estoy disfrutando ahí en la Otra pantallita. como Batman del 89, también como la peli de Tim Burton, ¿no? Claro, sigue estando ahí como un... es que era una versión, ese Batman de... Por eso digo, ¿Recuerdas tuvo que ser el 89. ver Batman en el cine? Claro, claro. Es que a mí me pasó una cosa Sí, que tengo hasta el vinilo con la música de Prince. Bueno, maravillosa. Pero a ver si te pasó lo mismo que a mí. Yo lo vi en un cine en Alcalá de Henares y antes de proyectar la película apareció el logo de Batman con un foco. En un cine ahora mismo cerrado Alcalá de Henares, de estos secundarios. Pero yo lo cuento esto y nadie lo vio. Pero Me lo fuera imaginé. del cine... No, tú estás en el cine. Sí, Y antes de entrar la película, sí. el logo de Batman. Con un foco. No lo sé. No lo sé, no sabría Antes de decirte. empezar los créditos, apagarse las luces y demás. No. No lo sé. Entonces, cosa mía. Pues había mucho hype con esa película, pero mucho hype. Yo incluso salí decepcionado porque era tan lo que esperabas que no era lo que viste al final, ¿no? Sin embargo, sí aprecié muchísimo la segunda peli de Batman de Tim Burton, porque en la primera lo tenían muy cogido ahí con riendas y en la segunda dijeron, vale, ha funcionado, haz lo que te dé la gana. Y la segunda es desagradable, es radical, es mucho más, A mí me más gusta bestia. mucho, la primera, me gusta muchísimo. Bueno, es que también Prince hace... Claro, y bueno, y Jack Nicholson que le venía el pelo. Ya ves. Y luego, la segunda es ya la de Michelle Pfeiffer, Catwoman. Esa es la segunda. Creo que es mucho más completa, mucho más radical, mucho más... ¿En serio? Creo que ahí le dejaron a Tim Burton, vale, ya has demostrado que puede hacer algo para nosotros. Y le dieron carta blanca, entre comillas, porque siempre hay productores ahí, pero se nota una película mucho más libre, no tan encorsetada como la primera. Pues nada, vamos a seguir aprovechando un museo como este, poder seguir compartiendo nuestras pasiones en torno al videojuego. Y una cosa que me gusta de José María y que comparto, relacionado y siempre conectando otras formas de expresión, otras formas de cultura, y que sigamos disfrutándolo. Yo siempre invito a eso y había dicho, este es el mejor museo de videojuegos del mundo y yo creo que lo voy a dejar ahí. Un Uy. pequeño detalle Uy, qué bien. por parte de... ¿Se puede enseñar o...? Sí, bueno, es que lo Que tienes debes que hacerlo, enseñar. ¿no? Sí. Uy, qué bien, qué alegría, ¿verdad? Ya sé dónde me voy a tomar los cafés por la mañana. En serio, si pasáis por Málaga o alrededores, me encantan las tazas. Pasaos por aquí porque impresiona. Si tenéis la suerte de pillar a Santi de casualidad, pues lo amarráis. Oh, llaverito. Y las camisetas a las que le había echado yo el ojo abajo, digo, yo quiero una camiseta de... Yo quiero Lo una mencioné camiseta. antes, el Pac-Man perfecto. Sí. Una mezcla sí. entre el Oxo, Pac-Man. Yo, mira, me han visto de lejos, han dicho la XL. Bien. Digo, no sé, espero no tener que ir a cambiarla. Bueno, esto es Me Julio encanta. Gómez y Estíbaliz, ya se me ha ido el apellido. Está por ahí. Bogado. Es verdad. Pues Estíbaliz Bogado, que son unos cracks. O sea, es que dan siempre la talla, ¿eh? Van mirando al diciendo, invitado. más o menos. Y que es un placer y bueno, que es que lo está diciendo José María, de verdad, pasaros por aquí. Yo le decía hace unos minutos a José María, digo, más allá de que digas, bueno, pero esto quién lo lleva y tal, es que es un templo, es un motivo para estar, decir, mira, joder, lo que se ha montado aquí en Málaga, que vengáis a conocerlo, de verdad, que estamos abiertos, que esta segunda planta va a cambiar en breve.
Sí, pues la zona temática. Ni se te ocurra, porque se me ha escapado. Me acabo de acordar. Has dicho lo que viene después. Sí, que Sí, tenía sí. una conversación que estaba José María presente, en la que se me ha escapado lo que va a venir después. Y eso es, pero vamos, que nos cortan el brazo, ¿eh? No puede- Pero sí que puedo decir que va a ser una cosa muy... ¿Cómo Sí, va a ser? os va a gustar a todos. Seguro. Brutal. Bueno, que se vienen muchas cosas aquí en el mejor museo de videojuegos del mundo. Este mes es brutal. La semana que viene van a estar aquí 2 personas. No sé dónde me sentaré, porque va a estar Carlos Sisi y Concha Perea. Vamos a hacer, a ti te va a gustar mucho, porque es una conexión de las sagas literarias con las sagas de videojuegos. Ya sabéis que de momento las exposiciones temporales van en torno al concepto saga. Tenemos Animal Crossing, God of War y Call of Duty, y queremos establecer también conexión con las sagas literarias. Vamos a hacer lo propio con las sagas de cine. También vamos a hacer una conexión con Raúl Álvarez, que es director del máster de la Rey Juan Carlos de guión. Y luego tenemos 2 visitas ilustres en un formato que voy a llamar, que hemos llamado FPT, First Person Talk, en el que en primera persona 2 grandes creadores, probablemente los creadores de nuestros días que más éxito internacional han tenido y tienen, que son Enrique Álvarez, que vendrá el día 15, y Raúl Rubio el último día de mes de Tequila Works, y Enrique de Mercury Steam. Que eso es lo que os espera. Os sigo invitando a que os hagáis amigos de las actividades del museo, que podáis venir presencialmente, que es una actividad gratuita, que vamos a seguir sembrando cultura para que os sintáis también partícipes de ella. Y que el mes que viene vamos a hacer en el Festival Gamépolis, que se va a celebrar en el Palacio de Exposiciones y Congresos, que es donde nos conocimos además, que cumple 10 años Gamépolis y que además es el festival de referencia aquí en Andalucía sobre el mundo gaming y la cultura gaming. Va a haber un apartado específico para las Oxo Talks, para el museo, y espero que también, si acudís ahí, vamos a tener 3 días, 3 sesiones muy potentes hablando de desarrollo de videojuegos en España. Después de todo este rollo que os he soltado, que seáis felices, que tengáis muy felices y muchas horas de juego, y que sigamos compartiéndolas. Hasta la próxima, ha sido un placer. Que juguéis mucho. Hasta luego.